Lisboa es una ciudad con barreras anticuadas. No tiene nada de personal, sino que ofrece una dimensión reservada a las generaciones futuras, permitiendo a los visitantes proyectarse al pasado, tal como era hace siglos. En otras palabras, los habitantes de Lisboa viven en el pasado, inmersos en tradiciones religiosas y aislados del mundo. Por lo tanto, nacieron personas que miraban a otros países con odio y resentimiento, deseando liberar regiones entre los portugueses que aún vivían allí como forma de protesta contra un mundo que los oprimía. Si bien muchos ciudadanos portugueses emigraron a otros países europeos, sin mencionar las conquistas de Filipinas y Sudáfrica, incluyendo Mozambique, entre otros, la cultura portuguesa en Lisboa es una mezcla de muchas culturas que han viajado por todo el mundo. No sé si esto es bueno o malo, así es Lisboa. Cuando consideramos el caso de los alemanes y franceses, no quisieron tener nada que ver con las conquistas de América, dejando el trabajo a los españoles e ingleses. Uno se pregunta por qué tantas otras naciones no participaron en las expediciones al Nuevo. Podría ser por temor a contraer enfermedades y luego deportarlas. ¿Cómo percibirían los habitantes lisboetas otras ciudades como Madrid, París, Londres? ¿Les resultarían sorprendentes? Esta es la perspectiva de los portugueses, profundamente apegados a sus tradiciones. Inconscientemente yo imaginaba una ciudad moderna que sería la envidia no solo de España, sino de toda Europa. Por eso me sorprendieron gratamente sus habitantes, tan discretos y reservados, así como su gastronomía, especialmente sus paellas y platos de pescado. En cuanto a sus habitantes, en Lisboa la emigración está olvidada. La mayoría tiene orígenes africanos o brasileños. En cuanto a la gastronomía, creen estar en Venecia y echan de menos las góndolas de Aveiro. El Jardín de las Amoreiras, o formalmente llamado Jardín Marcelino Mesquita, es un jardín ubicado en la plaza de Amoreiras. Fue la primera cuesta a subir yo el día después de mi llegada a Lisboa desde el Metro Avenida. Para eso vine yo a visitar Lisboa, para subir sus calles en pendiente. La industria de la seda portuguesa, que se desarrollaba en parte en la fábrica situada alrededor de la plaza, hizo crear estos murales de azulejos. En Lisboa los azulejos, pronunciados a la manera portuguesa, no a la española con la J, están por todas partes. Lo verás en las fachadas de los principales monumentos y en las principales puertas de muchas casas, en algunas estaciones de metro y a la venta en la mayoría de las tiendas de souvenir. Esta forma de arte originaria de Andalucía del siglo XV se desarrolló en Portugal durante el siglo XVIII y se extendió por todo el país, así como a los principales territorios que formaban parte del Imperio portugués, verdadero símbolo de la nación de toda Lisboa. Estas pequeñas baldosas de cerámica azules y blancas, a veces más coloridas, que son parte esencial del arte portugués en Lisboa, y hay un museo llamado de la baldosa. La zona exterior está rodeada por un grupo de casas del siglo XVIII, la mayoría de las cuales se utilizaban para alojar a fabricantes de seda. Hermosos paneles decorativos en la Rúa das Amoreiras, en homenaje a la pintora portuguesa contemporánea María Helena Vieira de Silva y su marido, el pintor húngaro Árpád Esténes. Con una superficie de 6.000 metros cuadrados, el jardín está
parcialmente delimitado por el acueducto de Aguas Libres, un histórico punto de abastecimiento de agua para la ciudad de Lisboa, y por la capilla de Nuestra Señora de Monserrata integrada en la arcada del acueducto. En este pequeño jardín se pueden apreciar 10 especies diferentes de árboles, destacando especialmente bellos ejemplares de morera, un hermoso grupo de cringos unarce. El acueducto de Aguas Libres es un impresionante edificio gótico que se extiende por 14 kilómetros a través del Valle de Alcántara en Lisboa. También bordean parcialmente el jardín de la Fundación Arpaces N. Vieira da Silva, ubicada en la antigua fábrica de seda. Muy cerca de los parques de agua de las Amoreiras hay unas torres de un estilo de construcción muy moderno, raro, en una Lisboa donde preservan la antigüedad, o si no, por contra, ignoran la modernidad, puedan existir edificios modernos. Ya digo, la cultura portuguesa es un tipo parecida a ella de Cuba, es decir, mezclas de colores de la piel hasta la India o Bangladesh mismo. Aquí, en este conjunto de edificios de la Plaza Rotonda, se sitúa el Amoreiras Shopping Center. El mayor centro comercial de la capital comenzó a construirse en 1982 y su inauguración en 1985. Fue un hito importante en la historia de Portugal. A la ceremonia de inauguración asistieron 10.000 invitados, entre ellos el presidente de la República, el general Ramalho. Ubicado en la cima de las emblemáticas Torres Amoreiras, un icono de Lisboa, el mirador panorámico 360 grados de Amoreiras es uno de los puntos más altos de la ciudad y permite a los visitantes disfrutar de una bella vista única de Lisboa. Se monta en un ascensor, muchas plantas, por 5 euros solamente, una ganga. Una joven y bella portuguesa me acompaña hasta un ascensor yo solo, muy diferente al ascensor para subir a la estatua de Cristo Rey, donde cantidad de personas nos amontonábamos para subir en ascensor, y luego a pie en un día de viento 40 escalones. Desde la cima, a 174 metros sobre el nivel del mar, se tiene una vista panorámica de 360 grados de la capital portuguesa. Su ubicación privilegiada permite apreciar la belleza del río Tajo y el pulmón de la ciudad, contemplando todos los rincones de Lisboa, desde sus colinas hasta sus casas, el río Tajo, el castillo y los principales monumentos. El mirador está equipado con telescopios de largo alcance gratuitos y mapas informativos de los lugares históricos que caracterizan la ciudad. Desde la vista panorámica de 360 grados de Amoreiras se observan bien el río Tajo, el puente 25 de abril, el Santuario Nacional de Cristo Rey, la Torre de Belén, algunas partes del acueducto Madre Agua, el puente Vasco de Gama, el castillo de San Jorge, etc. Amoreiras es uno de los centros comerciales más emblemáticos de Lisboa y Portugal. Su carácter distintivo en una colonia de altos edificios con diseños de la nueva época lo han convertido en una visita obligada tanto para los lisboetas como para los turistas. Particularmente es uno de los centros más grandes he entrado hasta el día de hoy. El centro comercial de Mez es también grande, pero este lo despasa. Cuenta con una superficie total de 45.000 metros cuadrados y 190 tiendas, abarcando desde tiendas de moda hasta gastronomía, decoración, cinema, salud y belleza. Atiende a una población de 3,5 millones de habitantes, con un promedio de 9 millones de visitantes al año. En sus 40 años de vida, el centro ha sido galardonado con numerosos premios y ofrece marcas nacionales e internacionales. Algunos comentarios en internet dejan fotos y mensajes.
Si te encanta ir de compras y vas a pasar unos días en Lisboa, el centro comercial Amoreiras es sin duda la mejor opción para explorar las tiendas. Encontrarás muchas marcas importantes presentes en toda Europa, así como algunas marcas portuguesas ibéricas que quizás no conozcas. En cierto modo te puedes perder con una cantidad de pisos, escaleras mecánicas, pasillos en forma de L. El centro de Châtelet, las Sales de París, también tiene un cinema. En los subsuelos pasan los metros y cercanías de la ciudad de París, también muy grande, y el cual posee una biblioteca o dos, adyacente al jardín Nelson Mandela y a un barrio antiguo parisino de Rambuteau, Sebastopol y el centro Pompidou. Este centro del Beaubourg permanecerá cerrado hasta 2030. Algunas exposiciones permanentes se exhiben en el centro que está en obras, mientras que otras exposiciones pueden verse en museos de París y en toda la Francia. Lisboa debería ser pronto sede de los Juegos Olímpicos, al igual lo fue un día Barcelona en los años 90. Modernizaron Barcelona con la Villa Olímpica, el puerto deportivo y otras atracciones, donde hoy hay casinos, restaurantes, discotecas y centros históricos. De esta forma podrían modernizar Lisboa, la ciudad de los tranvías. Eso es lo que vi. Como la ciudad está en una ladera, los turistas se desplazan en tranvías que suben y bajan por las calles pasándoselo en grande. No sé yo si les falta a Lisboa un casco antiguo del modo Aniza para contar con ciudades donde hay puertos y playas, pero las cuestas y pendientes les impida esta tradición hoy en día de moda, donde en todos nuestros sitios quieren pasar a su visitante. Al día siguiente de mi viaje en ascensor en el centro comercial Amoreiras, donde vi una estatua que representaba una persona con los brazos en cruz, en el extremo sur de Lisboa, cruzando el estatuario del Tajo, me pregunté si esta estatua se había construido antes o después de la de Río de Janeiro. A la misma distancia se ve desde el castillo de San Jorge, a 5 kilómetros de vuelo de pájaro. En contando hay cerca de 3 kilómetros desde el castillo hasta Amoreiras, en un triángulo piramidal terrestre. Este de Lisboa es el segundo más largo. Hay otro atravesando el Tajo de casi 10 kilómetros de largo. Yo no pude más a grabar este recorrido de ida, puesto yo he cruzado grandes puentes, por ejemplo, el de San Nazario de 3 kilómetros al oeste de la Francia, o en Holanda en autobús también, uno de 23 kilómetros yendo hacia Harlingen. Un placer de recorrido en los mares del norte. El autobús te deja justo después de cruzar el puente rojo del 25 de abril.
Se parece mucho al de San Francisco. Después una corta caminata pasando al otro lado de la autopista. Con los brazos extendidos, la figura de Cristo Rey mira hacia el puente 25 de abril y la ciudad de Lisboa. Se alza a una multitud de 113 metros sobre el nivel del Tajo. La estatua en sí mide 28 metros, lo que la convierte en la 9ª estatua de Cristo más alta del mundo. El monumento es una de las estructuras más altas de Portugal y una de las atracciones principales. Su altura también ofrece una de las observaciones de la ciudad de Lisboa. Según dicen, es un lugar de peregrinación muy importante de la península ibérica, junto con Fátima y Santiago de Compostela. La construcción se debe a una visita realizada en 1934 del arzobispo de Lisboa al Brasil. Se quedaría perplejo en la estatua del Cristo Redentor de Río de Janeiro, inaugurada en 1931, 2 metros de altura más grande. Para crear una réplica en Lisboa, logró convencer al episcopado portugués de su proyecto. En una reunión en Fátima en 1940, los obispos prometieron erigir la estatua si Dios libraba a Portugal de las amenazas graves de la Segunda Guerra Mundial y el cristianismo seguiría viviente en Lisboa, compartiendo rezos con las demás religiones. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, Franco llevaría asumiendo más de 10 años el Estado español, ayudado por los comunistas en 1950, aunque no le guste mismo a los anarquistas la colaboración del golpe de Estado contra la República en 1936, no solo fue financiado y llevado a cabo por los Borbones. Así comenzaría la construcción de la escultura de Cristo, creada por el escultor portugués Francisco Franco de Sousa. De manera se podría imaginar esta estatua fue hecha de la mano del mismo Generalísimo, quien hizo príncipe a Juan Carlos algunos años más tarde. Después de aproximadamente 10 años de construcción, la estatua fue inaugurada el domingo de Pentecostés de 1959. Asistirían 300.000 personas, incluidos los arzobispos de San Paulo de Río de Janeiro. Pero el Papa Juan XXIII no estuvo presente y solamente envió saludos al tradicionalismo ibérico y portugués. Con el tiempo se han remodelado este establecimiento. Se construyó un centro de visitantes con edificios administrativos y una capilla. En 2001-2002 los edificios fueron renovados. Cuando un utilizador de YouTube, por ejemplo en este caso, se quiere abonar o inscribir a una cadena YouTube, deben de reflexionar primeramente, puesto ciertos vídeos pueden contener extractos o contenidos inaptos para diversas personas. Por ejemplo, hablan de drogas o de prostitución, etc. Aquellas personas queriéndose abonar y tengan niños pequeños deberían reflexionar a este sujeto, incluidas ciertas músicas cuales después pueden generar recuerdos no gratos de reírse de un pobre tipo, el cual no nos habíamos dado cuenta de sus costumbres y maneras de ser en un tiempo puedan ser copiadas por nosotros sin darnos cuenta. ¿Y cómo pueden estar entre nosotros? En un principio ellos eran de los niños pijos, los cuales no fumaban mismo un cigarro, por no decir marihuana, pareciéndose
habitudes y costumbres no fueran jamás en vitrina. Estos tipos podían ser homosexuales, fumar drogas y duras, pero solamente dentro de un círculo de sus amigos, amigos cuales no se les había visto jamás. Solamente salían a la calle por órdenes de sus padres, y no es que fuesen asiduos a las iglesias católicas del barrio, no, sino primeramente existen multitud de sectas políticas o religiosas. Por este motivo sectarios han llegado las guerras pasadas, puesto han encerrado en campos de concentración a testigos de Jehová, por ejemplo. Sus descendientes no eran estos de tomar cerveza en los bares con 14 años, no. Ellos lo hacían en privado, encerrados en una casa con un amigo, mientras sus parientes decían de irse a ver sus familias aquí o en otros países. Sus padres eran hippies, cuales hubiesen deseado enseñar a sus hijos fuera de ese mundo nauseabundo de las drogas, el LSD, la mescalina, etc. Pero no pudieron. Y se rindieron. Ya viejos no pueden volver a sus épocas de joven y no se les nota sus medicamentos, sus adicciones de dependencia. Puede ser, si tienen dependencia, serán a base de medicamentos. Sus hijos han recibido una educación donde no pueden ni mismo intentar beber o fumar en público. Así han resurgido antiguas sectas pensando desaparecidas. ¿Y por qué están entre nosotros? Puesto estos han adoptado las mismas costumbres, nosotros hemos abandonado hacerlas en público. Ellos son por todos los sitios hoy en día, en internet por ejemplo, hablando de sus dosis cotidianas a la manera de Sigmund Freud. No se dediquen a vender productos ilícitos, no, sino el mercado de antigüedades es segunda posición después del tráfico de drogas. El Castillo San Jorge se yergue en posición dominante sobre la más alta colina del centro histórico, proporcionando a los visitantes una de las más bellas vistas sobre la ciudad y sobre el estuario o desembocadura del Tajo, por lo que el gobierno portugués, dicen, hace grandes esfuerzos en conservar la naturaleza. El castillo de San Jorge se ve desde casi todos los rincones de la ciudad de Lisboa. Ofrece vistas impresionantes de la ciudad y del estuario del Tajo. Los visitantes pueden recorrer sus patios y jardines llenos de aves, escalar los muros en escaleras hasta sus plataformas. El castillo es accesible a pie. El recinto del castillo cuenta aproximadamente 100.000 metros cuadrados, que es cerca de 80 metros de lado, casi 100 metros, menos de 100 metros, en un cuadrado de 100 metros de lado. La edificación consta de varias torres y garitas, un foso y 2 patios grandes. El castillo de San Jorge se divisa desde cualquier parte de la ciudad de Lisboa, porque solo hay colinas en esta ciudad. Es un monumento histórico y cultural emblemático de Lisboa, situado en la colina de San Jorge también. Este castillo, construido sobre unas ruinas hace 1000 años, fue sede de los soberanos del territorio de Portugal desde su creación como condado hasta la abolición de la monarquía agonizante del 5 de octubre de 1910. El día cuando el Partido Republicano Portugués estableció la primera República Portuguesa, a la cabeza de Manuel José de Arriaga, miembro del Partido Republicano, abogado y fiscal general. Manuel fue el primer presidente electo de la Primera República Portuguesa, tras la destitución del rey Manuel II desde agosto de 1911. La sublevación portuguesa de 1910, también conocida como la Revuelta de Octubre, derrocó la monarquía portuguesa, cual llevaba siglos vigente, y dio lugar a la instalación de la Primera República Portuguesa.
fue el resultado de un golpe de Estado, dicen, organizado por el Partido Republicano Portugués. Tras el refuso del ejército a enfrentarse a unos 2000 soldados y marineros rebelándose, la República fue proclamada desde el balcón del Ayuntamiento de Lisboa un gobierno provisional, encabezado por Joaquín Teófilo Braga. Dirigió el país hasta la adopción de la Constitución un año más tarde, en 1911. Justo el tiempo duraría la República, los revolucionarios introducirían de una nueva bandera y un nuevo himno nacional, ejecutando numerosas medidas modernizando la Iglesia, la nobleza y la política extremista, dejando al pueblo mirando a Joaquín y Manuel. ¿Qué es que podría haber sido en unos primeros tiempos este castillo de São Jorge en la cima de este monte? ¿Qué serían las tropas de Aníbal cuando las tropas de Viriato en guerra subiendo las laderas de este castillo por el teatro romano? ¿Y cómo sería el puerto y la cantidad de barcos destinados a las expediciones del África y del Asia? Marineros en barcos de guerra, soldados en carros de paja. No se puede imaginar toda una población de gitanos instalados en las laderas de esta colina. O sin embargo, podría haber tenido Lisboa una calidad exuberante más refinada a la de hoy en día. Es difícil imaginar, no importa cuál ciudad europea a esta época, hayan estado mejor conservadas en materia de lujo y buenos modales. Lisboa, con todas sus conquistas, hallando encontrado el oro y la plata y otros materiales preciosos, podrían haber tenido una calidad de vida más rica a la de hoy en día. Por ejemplo, las enfermedades asolan hoy Europa y otras partes del África. Anteriormente sus ciudadanos eran más sanos y esbeltos, a la miseria ronda por estos lares. Claro que sí, cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Se conoce como el Castillo de São Jorge, en portugués Castelo de São Jorge, a las ruinas de un castillo en la colina de São Jorge en Lisboa. La ocupación humana de la colina del castillo data de al menos el siglo VIII antes de esta era, mientras que las primeras fortificaciones construidas datarían, supongo, al carbono del siglo I antes de nuestra era moderna. El Imperio Romano, de estos lugares al sur de Oporto y del río Duero, a las manos de Viriato y Sila, podrían hacer humana e inteligente esta parte oeste de la península ibérica, construyendo ciudades como Salamanca, por ejemplo, donde los muros de su centro de la ciudad datarían de estas épocas primeras, edificios de piedras pulidas de granito, lo cual su preservación debe de estar en manos de personas inteligentes en el pasado, teniendo cuidado de las destrucciones que se llevan a cabo en diversas ciudades de Europa, destruyendo el pasado. El Imperio Romano hizo grandes obras por toda Europa, hasta el muro Adrián, tal es hoy en día, enormes construcciones de piedras talladas, cuales hace falta preservarlas como las intemperies, contra el tiempo, el frío y el hielo. Se puede hacer, pero los dirigentes actuales no son propensos al estudio de la historia antigua, sea romana o greca, y se dedican mejor o solamente a la economía, o al cambio del dinero en comprando propiedades al extranjero donde pasarían sus jubilaciones y donde tirarían beneficios colosales, olvidando las ciudades donde sus dirigentes y no hayan nacido en ellas. En el descenso desde el castillo hacia el sur o puerto de Lisboa, un descenso similar se había hecho desde el castillo de Niza. Me di cuenta de que en la antigua Lisboa había existido un teatro romano. Pregunté a la gente, nadie sabía nada al respecto, ni siquiera los motoristas que transportaban a los turistas,
y que parecían haber venido de la India específicamente para este trabajo. Uno de los guías que se encontraba en la ladera que bajaba del castillo era español, pues hablaba español ibérico con fluidez, y me señaló la ubicación del Teatro Romano. Para España, Olisipo era el nombre que en época romana recibía la actual ciudad de Lisboa, la cual derivaría de la lengua fenicia Alis Ubo, puerto seguro. Algunos sostienen que es una voz de la antigua Iberia. La palabra Lisboa viene de Ulises o de Julio mismo, según los ingleses. Durante las guerras púnicas, tras la derrota de Aníbal a manos de Escipión, los romanos decidieron arrebatarle a los cartagineses su posesión más valiosa, la Hispania. Tras la derrota de Andrúbal, el cónsul Junio Brutus se aliaría a la Hispania occidental de Olisipo, hoy Lisboa. Brutus también fortificó la ciudad construyendo murallas para defenderla de nuevas incursiones y rebeliones del sur. Yo hice este viaje por darme cuenta en Lisboa, en una de las ciudades más empinadas de Europa. Yo quería saber las ciudades donde tienen más cuestas, arriba o abajo. Yo hablaba con la inteligencia artificial que es que Madrid es una ciudad la cual tiene muchas calles en pendiente. Yo imaginaba subir desde la Puerta del Sol hasta Callao y luego bajar por Hortaleza y remontar hasta la glorieta de Bilbao o Alonso Martínez. O si no, desde la Puerta del Sol hasta Tirso de Molina, o descender a Embajadores por el Rastro hasta el río Manzanares, nombre dado a las manzanas, fruto del pecado de Adán, río el cual es un afluente del Tajo que llega a su intersección en Toledo. La inteligencia artificial me dijo la existencia de otras ciudades como Edimburgo, Lisboa en Europa, donde las cuestas de las calles son aún más empinadas a Madrid. Por el momento he estado en Lisboa, pero yo quiero ir ya un día a Edimburgo para también remontar sus calles y reventarme los pulmones. ¿Cuál cosa es natural para estos habitantes o no? Yo imagino Nápoles, San Remo, ciudades al lado de la costa en Italia donde todas tienen grandes pendientes, pero no tienen muchos habitantes. El convento de la Orden del Carmen se sitúa justo al lado del cuartel de la Guardia Nacional Republicana, en la otra colina enfrente del castillo. Este museo es un antiguo convento católico el cual se derrumbaría durante el terremoto de Lisboa de 1755 y destruyó la iglesia gótica del Carmo y nunca ha sido reconstruida. Una fuente del siglo XVIII, instalada en una elegante plaza bordeada de jacarandas y edificios históricos. Actualmente aún puede notarse en la fachada meridional del convento las evidencias de dicho seísmo. Sus ruinas visibles desde lejos siguen siendo uno de los principales vestigios de la catástrofe de 1755. En la actualidad funciona simultáneamente como sede de la Asociación Portuguesa de Arqueólogos y como espacio museístico.
Las piezas se exhiben en las ruinas de la nave abierta del ábside y en las salas adyacentes. Justo detrás de la taquilla se encuentran lápidas medievales, muchas decoradas con escudos de armas y algunas con esculturas. También destaca el busto del siglo XII del rey Alfonso Enríquez. En la ábside se encuentran principalmente sarcófagos de origen portugués que datan de los siglos XII al XVIII. Un ataúd del arzobispo de Lisboa y del rey Fernando. El Museo Arqueológico del Carmo, ubicado en las ruinas del Carmo, integra piezas de valor histórico, arqueológico y artístico, y es una amplia cronología que abarca artefactos y obras desde la prehistoria hasta la época contemporánea. Es el segundo museo arqueológico más importante de la capital portuguesa, después del Museo Nacional de Arqueología, en Belén. La Torre de Belén. Cuando decidí pasar mi último día en Lisboa tenía planeado ir a la Torre de Belén. Para mi sorpresa, ese día se celebraba un cambio de jefes de Estado en Portugal. El autobús que tomé me dejaría 1 kilómetro de la Torre de Belén. Debido al tráfico le era imposible abrirse paso entre la fila de coches que dirigían el Palacio Presidencial y también las calles tan estrechas que tiene Lisboa y mal hechas. Las pocas personas allí reunidas parecían encantadas con el cambio del presidente. La Torre de Belén, situada en el barrio de Belén, en la desembocadura del río Tajo, es uno de los monumentos más famosos de Lisboa, junto con el cercano monasterio de los Jerónimos y el Museo de Arqueología. La torre tiene en uno de los pocos edificios notables de estilo manuelino que sobrevivieron al terremoto de Lisboa en 1655 también. El estilo manuelino es un estilo arquitectónico portugués que se desarrolló en el reinado de Manuel I en el siglo XV. Es una variación portuguesa del estilo gótico. La planta más alta de la torre, con su piedra vista, es ahora un mirador. La Torre de Belén la encontré en obras, al igual de la catedral, la cual alberga una exposición de arqueología. Estaba cerrada, y en obras también. Así era lunes ese día, y los lunes normalmente todos los sitios de visita turística están la mayor parte cerrados. El monumento a Vasco de Gama se encuentra en el emplazamiento del monumento orientado hacia el oeste, en dirección a Brasil. La flota naval portuguesa realizó grandes conquistas antes del descubrimiento del Nuevo Mundo o América. Los portugueses dominaron el océano Atlántico, llegando hasta Sudáfrica y Mozambique, y en el océano Índico hasta Filipinas. Esta fue una de las primeras empresas marítimas de la Portugal, hasta la ocupación holandesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde se le prohibiría a la armada portuguesa esclavizar a las poblaciones de regiones como el Cabo de Buena Esperanza, donde enseñaban cañones de bronce a los nativos, muy apreciados estas armas por los africanos antes de que entraran en contacto con la metralla. Una rosa de los vientos adorna el patio que conduce al monumento a los descubrimientos. Realizada en piedra caliza negra y roja, tiene 50 metros de diámetro y contiene fechas, barcos y carabelas marcando las principales rutas de la expansión portuguesa entre los siglos XV y XVI.
Inaugurado en 1960, fue donado por la República de Sudáfrica, país que se unió a las conmemoraciones en honor del príncipe Enrique el Navegante. En la posterior restauración de 1994 señala las celebraciones de Lisboa como capital europea de la cultura. Maratón. Durante mi estancia me di cuenta se celebraría el domingo próximo una maratón o media maratón. Otra carrera tendría lugar en París y, según entendí, también en Nueva York. Los resultados de esta 35 edición se fue con un récord del mundo para el ugandés Jacob Kiplimo, con 57 minutos y 20 segundos. La media maratón EDP de Lisboa es una de las medias maratones más rápidas del mundo y reúne cada año a más de 30.000 participantes, incluyendo miles de atletas internacionales. El trazado, muy favorable a las grandes actuaciones, vestimenta cada año con los especialistas de todo el primer plano y promesa todavía una edición densa, rítmica y espectacular. Este domingo 8 de marzo de 2026, la media maratón de Lisboa daría comienzo a las 9:30 de la mañana, desde el emblemático puente 25 de abril. Los corredores de todo el mundo se enfrentarían a uno de los recorridos más rápidos de Europa, pasando por el monasterio de los Jerónimos en Belén como principal destino. La media maratón EDP de Lisboa se enorgullece de formar parte de la nueva serie internacional de carreras Super Half, junto con 6 de las mejores medias maratones internacionales: Cardiff, Copenhague, Berlín, Lisboa, Praga y Valencia. Super Half busca ofrecer a todos los participantes las mejores experiencias, combinando una organización de primer nivel con recorridos únicos en ciudades históricas,